Buenas, hoy vamos a ver nuestra penúltima clase de diversidad, en este caso de animales. En nuestras clases anteriores ya vimos poríferos, nidarios, ctenóforos y vimos entre los bilaterales los protóstomos, y en este video vamos a hablar sobre los ecdysozoos. Acá está el árbol con el cual estábamos trabajando. En el video anterior hablamos sobre estos grupos, las esponjas, nidarios y ctenóforos, y hablamos sobre los lofotrogozoos. Y ahora, hoy vamos a hablar específicamente de los ecdysozoos. Los ecdysozoos o ecdysozoa son un grupo que se caracteriza por tener una cutícula acelular, es decir, un recubrimiento por encima de la epidermis, que es secretado por la epidermis, y que al ser acelular está compuesto por una serie de compuestos de biomoléculas que se van depositando y que tienen un tamaño fijo. Y eso implica básicamente que no puede crecer. Por lo tanto, como los animales que tienen cutícula sí crecen, es necesario que se produzca un crecimiento discontinuo. Y eso genera un fenómeno que se llama ecdysis. La ecdysis consiste en que periódicamente, a medida que la cantidad de células del animal aumenta lo suficiente, la epidermis secreta una nueva cutícula más grande y replegada por debajo de la anterior. Una vez que está lista esa nueva cutícula, la cutícula vieja se rompe y el animal emerge, y ese proceso se llama muda, y lo que queda atrás es una vieja cutícula que en general es de tamaño más pequeño que la nueva cutícula que secretó el animal. Otro rasgo característico de los ecdysozoos, asociado también a esta presencia de una cutícula celular, es que no tienen cilias locomotoras como hemos visto en muchos grupos de lofotrocozoos. Y también se caracterizan por no tener el clivaje espiral típico de otros protostomeados. El primero de los grupos que vamos a ver es un grupo que se llama Nematoida y está compuesto por dos grupos emparentados, que son los nematodes, un grupo muy grande, y los nematomorfos o gusanos pelo de caballo, que es un grupo bastante reducido. En general, ambos son grupos insuficientemente estudiados, incluso a pesar de que dentro de los nematodes hay una especie que es una de las especies mejor conocidas por la ciencia de todas las que tenemos. Comparte la característica de ser pseudocelomados. Recuerden que quiere decir que tiene una cavidad del cuerpo, pero la misma no es un celoma verdadero, no está recubierto por tejido mesodérmico y se forma entre endodermo y mesodermo. Pero este pseudoceloma, en conjunto con la cutícula que caracteriza a los ecdysozoos, le provee de un esqueleto hidrostático que puede usar para soporte y movimiento. Los nematoides solo tienen músculos longitudinales en la pared del cuerpo. Si se acuerdan, cuando hablamos de otros lofotrocozoos, en particular los anélidos, tenían músculos longitudinales y también circulares y oblicuos, pero en este caso solo vemos músculos longitudinales en la pared del cuerpo que actúan sobre esa pared y en función de la presión interna, haciendo que tenga un movimiento muy particular y bastante reconocible. En general son gusanos que tienen una sección transversal redondeada, es decir, que al corte son más o menos redondeados, y típicamente no tienen estructuras especiales para circulación e intercambio de gases, ya que pueden hacer la mayor parte de esas funciones, ya sea a través de la cutícula o a través del tubo digestivo. Su reproducción asexual es muy rara. Cuando la hay es por partenogénesis, no tienen reproducción asexual agamética, solo gamética. Y la reproducción sexual ocurre o con sexos separados, son conocorísticas de estas especies, y en general son ovíparas. Y su desarrollo suele ser un desarrollo directo que da lugar a un juvenil. Empecemos hablando del grupo más diverso, que son los nematodes, también conocidos como gusanos redondos, a veces se los llama también asquelmintos. Hay de 12 a 25.000 especies descritas, pero sin embargo se sabe que está muy subestudiado este grupo, y hay estimaciones que sugieren que podría haber hasta 1.000.000 de especies. O sea que queda mucho trabajo en este campo para quienes quieran describir nematodes. Ocupan todo tipo de hábitat, los hay marinos, de agua dulce y terrestres.
hay muchos que son de vida libre, pero también hay muchísimos grupos parásitos, y son unos parásitos importantes tanto de plantas como de animales, incluyendo a los humanos. Dada esta gran diversidad, tiene una gran diversidad de dietas. Los hay herbívoros, detritívoros, comedores de depósitos, los hay carroñeros, y también hay muchísimos parásitos, como dije, que son de plantas o de animales. El tubo digestivo es completo. Acá podemos ver un esquema en el cual se puede ver la forma típica. Esto está basado en uno de los gusanos más conocidos, que se llama Rhabditis elegans. Tiene un tubo digestivo con una boca anterior, un ano bastante posterior, una faringe, que es un aparato muscularizado. Esto está inserto entre un pseudoceloma, y generalmente el otro más obvio son unas grandes gónadas, que son el sistema, los órganos que van a producir las gametas. Tiene, como dije, solamente músculos longitudinales, y la faringe muscular en general tiene una simetría trirradiada. La boca que tiene generalmente está rodeada por 3 labios o 6 labios con órganos sensoriales, y suele suceder que tiene además algún tipo de estructura como ganchos o dientes. En esta foto lo que vemos son dos especies distintas en tamaño de nematodes. El más pequeño, que está contra ese alga filamentosa, es un nematode que se alimenta de plantas, y el pedazo de nematode, la cabeza que vemos el nematode más arriba, que está comiendo el más pequeño, es claramente un nematode que preda sobre nematodes más pequeños. Los nematodes se caracterizan por tener una cutícula, suele estar bastante decorada y muchas veces mostrando anulaciones, aunque esas anulaciones, esos anillos, no son realmente sin señal de segmentación. Sin embargo, se usan como carácter taxonómico para clasificarlos. En este detalle un poco más fino de la parte anterior, vemos la apertura donde está la boca, y cuando miramos a la boca vemos un ejemplo de esta simetría, en este caso trirradial, con 3 palpos y series de dentículos. Las bocas de los nematodes son un ítem particularmente interesante y apto para disparar la imaginación de quienes quieren criar criaturas para películas de horror y ciencia ficción, como por ejemplo esta, que también vemos esta simetría trirradial, o esta otra de un parásito que también afecta a mamíferos y humanos, esta otra, o por qué no, esta también. Algunos pueden llegar a reconocer la morfología de la boca, similar a algunos de los gusanos gigantes de la trilogía de Duna, que probablemente han sido inspirados en buena medida en este grupo de animales. Además de su boca, a los nematodes también se caracterizan por tener un sistema excretor único basado en unas estructuras especiales celulares que se llaman renetas, que se encuentran en la parte anterior, que constan de una glándula excretora y un canal excretor. El sistema nervioso está formado por un ganglio cerebroide anular, que está en la parte anterior y que se conecta con nervios anteriores y nervios longitudinales, que van a estar inervando por un lado los aparatos sensoriales anteriores y el resto del cuerpo para coordinar los movimientos. Acá hay una serie de videos mostrando con bastante aumento el detalle de algunos nematodes. En este caso es un C. elegans. Acá tenemos, se ve claramente la faringe, acá está la boca, y aquí ya empieza el estómago. Los nematodes tienen un movimiento muy peculiar. Estamos hablando de que está ingiriendo bacterias. Acá tenemos con menor aumento. Tienen un movimiento como zigzagueante, como una especie de serpiente.
que se debe a la carencia de otro tipo de músculos que no sean músculos longitudinales. Acá vemos un nematode de los típicos que se encuentran de vida libre, que se encuentran en muestras de agua o de suelo. Tiene ese movimiento característico que los hace claramente identificables al verlos al microscopio. Muchas veces se distinguen machos de hembras por la curvatura de la cola, que tiene una especie de gancho en los machos, que tiene funciones durante la cópula. Otro grupo relacionado, pero a su vez bastante distinto, son los nematomorfos o gusanos pelo de caballo. Los nematomorfos son un grupo relativamente menos diverso, tienen aproximadamente unas 230 especies descritas. Son marinos de agua dulce terrestres, pero lo que tienen en común es que en todos son parásitos de artrópodos. En su estado adulto, su tubo digestivo es muy reducido y casi nunca funcional. Absorben directamente a través de la piel y de la cutícula. Carecen de estructuras excretoras y tiene una larva que está especializada en penetrar la piel de cualquier potencial hospedador. Si bien una vez adentro, solo se desarrollan adecuadamente a la morfología del adulto si aquel que penetraron es un hospedador artrópodo. Estos gusanos son comunes, crecen y ocupan toda la hemocele de los hospedadores que parasitan, y muchas veces cuando el hospedador muere se escapan del hospedador, y ahí es cuando uno los puede ver en su total dimensión. En este caso es una mantis. Al ponerla en el agua dispara un reflejo de escape por parte de los nematomorfos que la estaban infectando. Podemos ver cómo los animales están saliendo por la apertura anal de la pobre mantis, que aún está viva, aunque no por mucho tiempo. Los hematomorfos también son conocidos por infectar grillos. Acá vemos un grillo que se cae al agua en una pileta y eso genera nuevamente el reflejo de escape del nematomorfo que lo estaba parasitando. Con esto salimos de los nematoideos y vamos a pasar a este grupo que incluye tardígrados, onicóforos y artrópodos, que en su conjunto se lo conoce como panartrópoda y que se caracterizan por haber evolucionado una organización por segmentos verdaderos. Los panartrópodos son un grupo muy diverso, de hecho son el grupo más diverso animal y vegetal. Se trata de isozoos que son segmentados, como mencioné recién, y que se mueven a través de pares de apéndices correlacionados con sus segmentos corporales. Es decir, que por cada segmento hay un par de apéndices. En los panartrópodos el celoma existe pero está reducido y la cavidad principal del cuerpo es un hemocele, que recordarán cuando hablamos sobre el hemocele, está asociado a la presencia de un sistema circulatorio que está abierto. A veces el sistema circulatorio, sobre todo en grupos más pequeños, está ausente. El sistema nervioso de los panartrópodos está compuesto por un ganglio cerebroide
dorsal en la parte anterior del cuerpo que se conecta a través de unos conectivos que van alrededor del tubo digestivo a un cordón nervioso ventral que recorre toda la longitud del animal y que se llama escaleriforme porque generalmente está formado por un par de cordones conectados en cada segmento por una serie de conectores que parece una escalera de cuerda. Vamos a empezar nuestro recorrido corto por los panartrópodos con los onicóforos, también llamados gusanos terciopelo. Los onicóforos son un grupo relativamente pequeño de 200 especies, son todos terrestres y presentan un tipo de segmentación que se llama homómera. Recuerden que la segmentación homómera es cuando la mayor parte de los segmentos son todos muy similares entre sí. Poseen un esqueleto hidrostático sostenido por una combinación de la cutícula y los músculos internos, y se mueven a través de apéndices apareados llamados lobopodios que tienen uñas retráctiles que al microscopio electrónico se ven bastante similares a las uñas que vemos en los felinos. Generalmente son predadores con la estrategia de acechadores nocturnos y cazan utilizando unas glándulas que tienen una baba adhesiva con la que enlazan a las víctimas. Una vez que la víctima está atrapada e inmovilizada, se acercan y perforan su cubierta usando unas mandíbulas especiales y a través de las cuales, tras hacer la perforación, inyectan saliva que licúa los contenidos internos y les permite luego absorberlos por la boca. El intercambio de gases se hace a través de tráqueas. Recuerden que es este sistema de tuberías que son invaginaciones de la cutícula exonectodérmicas y que se ramifican enormemente hasta alcanzar prácticamente todas las células y tejidos del cuerpo. La excreción se hace por metanefridios y la reproducción en general es sexual, se conoce como reproducción asexual solo una especie y por partenogénesis, es decir, por un tipo de reproducción gamética. Pero si no, lo más común es que sean reproducción sexual y gonocorísticos, es decir, que tengan sexos separados. Y pueden ser ovíparos, pueden ser ovovivíparos o pueden ser vivíparos. Y en general, como sucede con la mayoría de los grupos que viven en tierra, su desarrollo es directo. Acá podemos ver un video de un onicóforo que fue filmado, esto es en la región de Biobío, en Chile. Los onicóforos tienen este andar muy similar o que recuerda al de una oruga, pero son bastante distintos en su textura. Tienen una serie de anulaciones externas que no se corresponden necesariamente con los segmentos internos. Tienen antenas, tienen ojos y tienen un par de palpos. Los onicóforos son cazadores activos, acechan a su presa, son activos durante la noche. Tienen una capacidad visual muy reducida y lo que hacen es disparar con esas glándulas tiras de esta baba que en contacto con el aire solidifica y se vuelve muy pegajosa. Se considera que este material es un superpegamento y se está estudiando como biomaterial. Es lo más parecido que tenemos en la realidad a lo que hace Spider-Man. Y vemos cuando finalmente logra atrapar a su presa, la presa queda inmovilizada sobre el sustrato en el que está caminando. Y en ese momento el onicóforo tranquilamente se acerca a la presa, en general con sus mandíbulas perfora e inyecta su saliva, y mientras se disuelven los contenidos de la presa, aprovecha para comer el mucus que había disparado para así reciclarlo y usarlo nuevamente. El siguiente grupo del que vamos a hablar
son los tardígrados, también conocidos como osos de agua. Son aproximadamente unas 1300 especies. En general son terrestres, y cuando son terrestres viven sobre películas húmedas, típicamente en musgos, helechos o otros sustratos que mantienen cierta cantidad de humedad permanente, o en el agua dulce o en el mar. Los tardígrados tienen una segmentación homómera, tienen solamente 4 segmentos más la cabeza, y en cada segmento tienen un par de apéndices que terminan en estructuras como dedos o garras, ¿sí? En general se alimentan de células animales o vegetales. Para ello tienen una estructura que se llaman estiletes orales, que son 2 pares de piezas bucales con forma de aguja con las que perforan las células de las que se alimentan. El tubo digestivo, como acá podemos ver, va desde la boca hasta un ano, hasta el posterior, y es completo. No tienen sistema circulatorio, y la excreción y el intercambio de gases se hace por difusión. Estos animales son muy pequeñitos, solo se pueden ver al microscopio. Tienen una característica, es que la mayoría son eutélicos, es decir que al igual que habíamos visto con los rotíferos, tienen un número determinado final de células en el adulto que no cambia más, y en general un tamaño específico, es decir que no crecen mucho más que eso, pero sin embargo mudan bastante. Tiene un sistema nervioso con un ganglio cerebral dorsal y dos cordones nerviosos longitudinales centrales. Y su reproducción es asexual, exclusivamente por partenogénesis, o sexual, y son de sexos separados, gonocorísticos, y en general son ovíparos. Su desarrollo es directo, sin un intermedio larval. En este video lo que se ve es muy claramente los distintos músculos que se ven como bandas rojas o azules, dependiendo de cómo les pegue la luz, y cómo esos músculos controlan el movimiento de los apéndices del tardígrado. Los tardígrados, además de tener por cómo se mueven y por su aspecto y la presencia de 2 fotorreceptores que parecen ojitos, suelen ser muy simpáticos en su aspecto, y además son muy celebrados ya que tienen la capacidad de entrar en estados de animación suspendida que les permiten sobrevivir a ambientes extremos casi como ningún otro organismo. De hecho, pueden entrar en un estado de secado que se llama tuna, y ese estado de secado puede ser expuesto a radiación, puede ser expuesto al vacío del espacio, a temperaturas extremas, y sin embargo, al volver a hidratarse en condiciones adecuadas, se puede recuperar la vida del tardígrado. Finalmente vamos a hablar muy rápidamente de un grupo gigantesco que son los euartrópodos o verdaderos artrópodos. Este grupo se caracteriza por tener una segmentación homómera o heterómera, es decir, que pueden tener segmentos bastante similares o bastante diferenciados entre sí. Y muchos grupos muestran lo que se llama tagmosis, que es la agrupación de segmentos en conjuntos funcionales específicos. El exoesqueleto, esta cutícula está bastante bien desarrollada, esclerotizada, quiere decir que está endurecida, formando placas que funcionan como una verdadera armadura externa, y en general es además articulado, permitiendo un gran nivel de capacidad de movimiento. En cada segmento hay un par de apéndices que también tienen un exoesqueleto articulado, a diferencia de lo que hemos visto en los grupos anteriores. Su sistema circulatorio es abierto, tienen un hemocele y tienen un corazón con una bomba dorsal que recupera sangre o hemolinfa a través de una serie de poros que llaman ostios, y que luego la bombean
a través de un conjunto de vasos que se abren para bañar los tejidos en un hemocele. Como dijimos antes, tienen el plan típico de los artrópodos, los parartrópodos, que es un cerebro, un ganglio cerebroide dorsal, conectado a un cordón ventral nervioso por conectivos que pasan por alrededor del tubo digestivo. Los linajes principales de artrópodos son los quelicerados, que incluyen a los arácnidos y también incluyen a otros grupos ahora extintos como los euriptéridos, y los mandibulados, que incluyen a los miriápodos y a los pancrustáceos. Dentro de los quelicerados hay aproximadamente 70.000 especies, son marinos o terrestres. Tienen un cuerpo que está compuesto por dos tagmas, uno anterior y otro posterior, que dependiendo del grupo cambia de nombre, se puede llamar prosoma y opistosoma, o céfalon y tórax, o céfalon y abdomen. Y como grupo se caracterizan por tener un primer par de apéndices que se llaman quelíceros, en lugar de antenas como tienen los pancrustáceos, como vamos a ver más adelante. El intercambio de gases puede ser por branquias, o por pulmones, o por un sistema de tráqueas. La excreción típicamente es por una estructura particular que se llaman glándulas coxales, que son estructuras de tipo nefridial, y tienen reproducción sexual, son gonocorísticos, tienen sexos separados, pueden ser ovíparos o vivíparos. Aquellos grupos que son marinos suelen tener desarrollo indirecto, y los grupos que son terrestres tienen desarrollo directo. Hay tres grandes linajes actuales, que son los picnogónidos o arañas de mar, los sifosuros o cangrejos cacerola, y los arácnidos, que incluyen un montón de grupos que incluyen a los opiliones, los ácaros, los escorpiones y las arañas. Vamos a ver rápidamente el aspecto de los principales grupos. Los picnogónidos o arañas de mar son un grupo relativamente poco diverso y muy peculiar. Tienen esta estructura donde se encuentra la mayor parte del céfalon, la mayor parte del abdomen está muy reducido, tiene estas patas largas, los quelíceros están transformados en lo que llaman quelíforos, que tienen unas pinzas que usan para llevarse el alimento, y tienen en la parte de arriba algo que se llama tubérculo ocular, que es una especie de torreta muy llamativa. Los picnogónidos, acá tenemos un ejemplo, son típicamente predadores. En este caso, este picnogónido, acá vemos su cuerpo, acá está la cabeza, acá están los quelíceros, acá está el tubérculo. En este caso se está alimentando de un nidario colonial. Vemos que para alimentarse se alimenta a través de una boca que tiene una especie de tubo o proboscis, ¿sí? Larga enzimas digestivas al exterior, que digieren externamente a la presa y luego chupan los contenidos predigeridos. Estos son los ojos que están en este tubérculo en forma de torreta. Y lo interesante que pueden ver es que estas estructuras que están pulsando en las piernas no son venas o vasos, sino que son parte del intestino. El intestino se ramifica e ingresa en las piernas completas, y de ese modo los productos de la digestión llegan directamente a todo el cuerpo. Acá hay un detalle de la proboscis, ingiriendo el pólipo de este nidario. Vemos cómo se ayuda con los quelíforos. Este es el abdomen terminal, y acá se ve que están saliendo las heces, donde está el ano. Estos son los quelíceros modificados que está usando para comer. Otro grupo también bastante poco diverso, pero muy antiguo, son los sifosuros o cangrejos cacerola.
Estos animales pueden llegar a ser bastante grandes, son estrictamente marinos. Se caracterizan porque se ve claramente la división en un prosoma y un metasoma, que dorsalmente tiene como dos grandes placas. Ventralmente se pueden ver los distintos apéndices. En la parte del prosoma tiene una serie de apéndices que usa para caminar, para alimentarse, mientras que atrás, cubiertos por una serie de placas, están sus branquias. Y luego tenemos los arácnidos, que son un grupo enorme y que incluyen mucho más que arañas. Incluyen un grupo de animales muy pequeñitos. Esto es el borde de una moneda para que vean para su tamaño, que se llaman pseudoescorpiones, que son parecidos a los escorpiones en que los quelíceros están modificados en dos grandes pinzas, pero carecen de la cola con el aguijón de los escorpiones y además son muchísimo más pequeños. También incluyen a los ácaros y las garrapatas verdaderas, un grupo pequeño y bastante estrafalario que se llaman solífugos, los opiliones o papaitos piernas largas, un grupo muy pequeño que se llama Ricinulei o arañas garrapata, los escorpiones, otro grupo pequeño que se llaman amblipigios o arañas látigo, y por supuesto un grupo muy grande con numerosas cantidades y tipos de arañas. Luego de los quelicerados tenemos los mandibulados o mandibulata, que es uno de los grupos más grandes de los paneartrópodos. Los mandibulados pueden ser marinos, de agua dulce terrestres, tienen un cuerpo compuesto por un tagma anterior, con una, digamos, lo que sería la cabeza, y pueden tener uno o dos tagmas posteriores. Tienen un primer pan de apéndices que, a diferencia de los quelicerados, se llaman antenas y que son típicamente sensoriales y raramente usados para alguna otra función. Y después tienen apéndices en los segmentos de la cabeza que están modificados como típicamente mandíbulas, por eso el nombre mandibulados. Su intercambio de gases se hace a través de branquias o tráqueas. Y los principales grupos actuales incluyen los miriápodos, que incluyen los 100 pies y los 1000 pies, y los pancrustáceos, que incluyen un grupo muy grande que están donde están todos los crustáceos y además un grupo un linaje de los crustáceos que forman los hexápodos o insectos. Dentro de los miriápodos reconocemos más de 16.000 especies, son todos terrestres, no hay miriápodos acuáticos, y se caracterizan por tener dos tagmas, una cabeza y un tronco. El tronco tiene muchos segmentos que son homómeros, es decir, que tienen segmentos muy parecidos entre sí. Y en general se trata de animales que son predadores, los 100 pies, o que son herbívoros o detritívoros, típicamente los 1000 pies. Los 100 pies tienen el primer par de apéndices del tronco modificados como forcípulas, que son estas estructuras con forma de aguijón que perforan la presa e inyectan veneno. El intercambio de gases se hace por tráqueas y la excreción se hace por unas estructuras que se forman de origen ectodérmico, que se forman al final del tubo digestivo, que se llaman túbulos de Malpighi. Hay cuatro grupos principales de miriápodos: los quilópodos o 100 pies, los diplópodos o 1000 pies, que se caracterizan por tener segmentos fusionados, de modo que externamente, para lo que parece un solo segmento, tiene dos pares de patas, y por eso que tienen muchas más patas que los 100 pies. Y después los grupos pequeños que son los paurópodos y los sínfilos. Y luego tenemos los pancrustáceos, un grupo enorme compuesto por dos grandes grupos, que los crustáceos, que conforman un grupo parafilético, porque ahora sabemos que los hexápodos o insectos, que son el otro gran grupo, que sí es monofilético, emerge no como grupo hermano de todos los otros crustáceos, sino como un linaje interno dentro de los crustáceos. Y por eso es que se agrupan este grupo que llaman los pancrustáceos. Hay más de 1 millón de especies descritas, y se estima que puede haber muchísimos más. Por supuesto ocupan todo tipo de hábitats, pueden ser marinas, de agua dulce o terrestres.
Se caracterizan por tener 3 tagmas, una cabeza, un tórax y un abdomen. Cuántos segmentos tiene cada tagma suele variar a lo largo de los pancrustáceos, aunque suele ser más o menos fijo dentro de los distintos grupos internos. Por supuesto, se imaginarán que semejante diversidad implica todo tipo de alimentación. La excreción en general se hace a través de estructuras metanefrídicas o a través de túbulos de Malpighi epidérmicos similares a los de los miriápodos. Hay varios grupos de crustáceos y, como mencioné, un grupo monofiliético que son los hexápodos, los insectos. No voy a entrar en más detalle, pues son grupos relativamente familiares, incluyen cangrejos, camarones, cangrejos ermitaños, distintos tipos de pequeños artrópodos de agua dulce y marinos, y por supuesto la enorme diversidad de insectos, mosquitos, escarabajos, moscas, abejas, etcétera, lepidópteros, mariposas. Me podría pasar toda una materia hablando solo de los hexápodos y ni hablar de los crustáceos. Así que vamos a dejarlo ahí. Hay bastante más información en la bibliografía. Y con eso terminamos nuestro recorrido por los ecdysozoos. Y nos queda el último grupo que vamos en el próximo video, que son los deuterostomos, que incluyen los equinodermos, a los cordados y a los hemicordados. Si tienen alguna pregunta, pueden dejarla en los comentarios de este video. Muchas gracias.